Aleluya, 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 aleluya. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a la gente sencilla. Aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Pedro le dijo a Jesús: Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Jesús le respondió: yo les aseguro, nadie que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o tierras, por mí y por el Evangelio, dejará de recibir en esta vida el 100 por 1 en casas, hermanos y hermanas, madres e hijos y tierras, junto con persecuciones, y en el otro mundo la vida eterna. Y muchos que ahora son los primeros serán los últimos, y muchos que ahora son los últimos serán los primeros. Palabra del Señor. Siéntense un momentito. Quiero que veamos lo que presenta San Pedro en la primera lectura. Pedro explica en su carta que las promesas que Dios hizo por medio de los profetas en el Antiguo Testamento, todo se cumplió en la persona de Cristo Jesús. Pasaron muchos siglos, pero a Dios nunca se le olvida, y Dios lo cumple en el momento oportuno que Él conoce. Así es de que pasaron siglos y siglos y siglos, y Dios cumplió lo que había prometido, porque para ese tiempo Él había destinado. Eso que explica Pablo quiere decirles al pueblo de Israel que Dios cumplió todo, que vean lo que dicen los profetas y que todo se cumplió. Si Dios todo lo cumple y está probado en el cumplimiento de la persona de Cristo Jesús, todo lo que se anunció por los profetas, todo se cumplió, entonces su esperanza no fue en vano, se cumplieron las promesas de Dios, que es la salvación por medio de Cristo Jesús. Entonces, si pasaron tantos siglos y Dios lo prometió la salvación por medio de los profetas y todo se cumplió en la persona de Cristo, lo que quiere Pedro decirnos es, ahora que Cristo vino, Él hizo una promesa, y la promesa fue la vida eterna. El testimonio de los profetas, ellos fueron manifestando y abandonándose la voluntad de Dios y dejándose conducir por la voluntad de Dios y haciendo la voluntad de Dios, anunciando lo que tenían que anunciar. Ahora que viene Cristo, anuncia otra vida, la vida eterna. Y si Cristo anuncia esa vida eterna, entonces es ahí donde el hombre tiene que entender que vale la pena seguirse abandonando en Dios, dejarlo todo para poder aceptar a Cristo Jesús. Y es la respuesta que aparece en el Evangelio. En el Evangelio, después de que Cristo, escuchábamos ayer el encuentro con aquel joven rico, que se fue apesadumbrado porque Cristo le dijo, cumple los mandamientos si quieres llegar a la vida eterna. Y él dijo, lo he hecho desde muy pequeño. Sí, has cumplido los mandamientos, pero te falta una cosa. Da el dinero a los pobres, vende lo que tienes, dale el dinero a los pobres y tendrás así un lugar en el cielo. Se fue apesadumbrado porque era muy rico, pero hemos dicho que su gran riqueza no se descarta la riqueza material, la riqueza espiritual que tenía, que era un joven, una persona con gran potencial para darse a los demás. Se fue apesadumbrado porque
porque no quiso comprometerse, porque le faltó dar ese paso de servicio a los demás, no solamente de no tocar a nadie, de no hacerle daño a nadie, sino que el problema fue no hacer un bien a los demás. Entonces, el problema era no tanto que no le haga un daño a alguien, sino que ¿qué haces por los demás? ¿Qué bien le estás haciendo? Evita un mal para hacer un bien. ¿Y dónde está el bien? Por eso los apóstoles, Pedro le dice: Señor, pues tú bien sabes que lo hemos dejado todo para seguirte. Sí, cuando dice Pedro lo hemos dejado todo, es el seguimiento de Cristo. Hay que dejarlo todo, y ese es el abandono, la esperanza, la confianza, la fe para seguir a Cristo. Es dejarlo todo. ¿Tú sabes todo lo que hemos dejado? Sí. Todo aquel que haya dejado padre, madre, hermanos, hermanas, casas, terrenos, todo eso va a recibir el 100 por 1 en casas, padre, terrenos, madre, hermanos, y además la persecución en este mundo y allá la vida eterna. Entonces Cristo habla de que hoy hay un desprendimiento y un abandono, una confianza en Dios. Pero no vamos a entender entonces que recibiremos casas, que recibiremos terrenos y demás. No. Es que debemos de saber comprender, ¿sí? Porque si eso lo entendemos en cómo poder, quiero recibir, no he recibido nada, tanto que trabajo, me entrego en sacrificio por seguir a Cristo y ser fiel, y yo quisiera ver casas, quiero ver terrenos. Entendamos bien que lo que Cristo quiere es cómo, en cuanto que uno se entregue a Dios, confiemos en Dios, vamos a ganar terreno, terrenos sí, terrenos de confianza hacia las demás personas. Vamos en nuestro abandono en Dios y confianza en Dios, vamos viendo cómo vamos avanzando. Vamos avanzando en los terrenos de los corazones de los hombres. Ante todo, conquistando tierras, conquistando casas, hogares para el mismo Dios. Para que no vayamos a decir, pues yo tanto que dejo a Dios y dónde están las propiedades, y dónde están los terrenos, dónde están las casas, dónde estás. Cuando ganes terreno, ganas hogares para Cristo, porque te abandonas en Él, porque hablas a los corazones de las personas y ganas más hermanos para la familia de Cristo, ¿sí? Hermanos, hermanas, padres, madres, estás ganando personas hacia Dios. Pero cuando tú confías en dejarlo todo por seguir a Cristo, y seguir a Cristo es la preocupación por los pobres, preocupación por la salvación de los demás, y cuando yo me abandono, me entrego en mi preocupación hacia los demás, voy ganando todo ese tipo de personas como sacerdote. Y el casado va ganando terreno de los corazones de sus hijos para acercarlos a Dios. Terrenos en cuanto a las personas, la confianza, acercarse cada vez más a Dios. Y entonces te van tomando como un padre, como una madre, alguien que sabe amar, un padre que se siente cobijado y protegido y seguro, alguien, un padre espiritual que me ha enseñado al camino a Cristo, que me ha ayudado a descubrir a Cristo. Lo siento como un padre, me ha enseñado, me ha orientado, me ha hecho buscar la verdad, y me siento a la vez contento por él. Eso es ganar. No vamos a la parte material, no, vamos a la parte espiritual. Por eso, ¿cómo ganar el terreno? ¿Cómo ganar terrenos? Terrenos de los corazones de las personas. Conquistar terreno es conquistar corazones para Cristo Jesús. Y entre más nos confiamos en Dios, más el mismo Dios actúa en nosotros. Nos abandonamos en Él, más el Señor nos va enriqueciendo con sus gracias y bendiciones para obtener corazones hacia Dios. Es esto lo que tenemos que hacer. No pensemos en otra cosa. Por eso, Padre espiritual, así como a uno le dicen Padre, he conocido a Cristo porque usted me lo ha enseñado. Entonces, porque me ha hablado y me ha predicado y he conocido más. Soy un padre espiritual. Como un compañero de trabajo, te considero mi hermano, porque me has dado testimonio, porque he visto tu testimonio por amor a Dios, por tu rectitud de vida, honestidad, por hablar con la verdad. Entonces, estoy conquistando terrenos. Estoy entrando a las casas
en las cuales no se hablaba de Dios y ahora se empieza a hablar por la confianza, por la manera como me fui metiendo para poder hablarles de Cristo, acercarse a Dios. Es esto lo que Dios pide. Y entonces adquirimos una familia nueva, adquirimos terrenos de los corazones de las personas, adquirimos casas, porque ya una casa más, un hogar más en el cual se me tiene confianza y puedo transmitirles mi experiencia de Cristo Jesús. El unirme a Cristo en la Eucaristía y hablarles de ese amor de Dios, pero tengo que ser coherente con mi propia vida, tengo que ser coherente para dar testimonio a los demás, y eso es seguir a Cristo Jesús. Esto es lo que el mismo Cristo Jesús hoy quiere que entendamos. Por eso, a esto que el mismo Dios nos está pidiendo es para que podamos comprender. Y dice, y muchos de los que ahora son los primeros serán los últimos, y muchos de los que ahora son los últimos serán los primeros. Sí, porque no olvidemos que el mismo San Marcos, que era secretario del apóstol Pedro, pues habla a los judíos, se dirige a ellos precisamente para acercarlos a Dios, ya que Pablo será el evangelizador de los gentiles, de los paganos, mientras que Pedro se va con el pueblo de Israel, con el pueblo judío, para convencerlos hacia Dios. Y entonces les está diciendo, pongan atención, porque si ahorita son los primeros, se sienten los primeros por ser el pueblo elegido por Dios, pueden ser los últimos si no hacen las cosas como Dios quiere. Y eso lo dijo Cristo, y esto lo dijo Pedro, y escribe San Marcos, que es su secretario particular, Juan Marcos, primero anduvo con Pablo y después se lo pasó a Pedro para que le ayudara a escribir y redactar todo, la experiencia del apóstol Pedro. Quiero pues esa experiencia que Pedro dijo, maestro, lo hemos dejado todo para seguirte, pues ahora dinos, ¿qué nos toca? Si lo hemos dejado todo para seguirte, dinos qué nos toca. Y es por eso que la experiencia Pedro se la platica a San Marcos, y San Marcos escribe ese trozo del Evangelio al decir lo que Cristo le respondió. Por eso Pedro sigue insistiendo a los judíos que si son ya los primeros, se sienten los primeros, aguas, pueden ser los últimos, y los que son los últimos de los que se rechazan serán los primeros en el reino de los cielos por haber aceptado fielmente la voluntad de Dios. Quedémonos con esto en lo que nos presenta. Esa es la esperanza, esa es la confianza de la que habla Pedro en la primera lectura, en su carta, para que podamos entender que los profetas confiaron, se abandonaron a la voluntad de Dios e hicieron lo que Dios les hablaba, les decía, para que ellos hablaran al pueblo de Israel, y todo se cumplió en la persona de Cristo. Ahora Cristo nos habla de otra vida. Para llegar allá hay que saber servir aquí, hay que dejarlo todo. Y dejarlo todo significa el sacrificio de lo mío, lo que yo debo sacrificarme en mi persona para poder entregarme a Dios. Y ahí está donde el padre de familia deja tantas cosas para conquistar el corazón de sus hijos, hablarles de Dios y acercarlos a Dios. Es el padre de familia o el compañero de trabajo que sacrifica otras cosas y sacrifica comodidades y capricho con tal de dar un testimonio, de dar una palabra de aliento a algún compañero de trabajo y pedirle y ante todo motivarlo al acercamiento a Dios. Eso es ganar terrenos, eso es ganar casas, porque este hombre, si cambia su corazón, empezará a trabajar en su propia familia y cambiará el corazón de su familia. Eso es lo que Dios quiere. Así como vamos a ir adquiriendo propiedades para Cristo Jesús. Es convirtiendo corazones para que vayan a Cristo, se vaya apropiando de esos corazones para que se dejen amar por Él. Es lo que debemos de entender, lo que nos presenta hoy el Evangelio, y entonces nos quitamos que Dios nos dará, nos bendecirá tanto lo material como lo espiritual, sí, pero que lo primero es esto, la intención es esta, buscar hogares, corazones, terrenos para Cristo Jesús y poder ir haciendo crecer la familia de los hijos de Dios. Pónganse de pie.